Seguimos entonces en la continuidad informativa de Canal, en una jornada, la primera en la era Milei, donde hay muchísimas definiciones económicas que se están empezando a dar y otras que se esperan, porque finalmente se supo que la conferencia de Luis Caputo, el flamante ministro de Economía, recién se conocerá mañana. Y hoy hay, de hecho, un feriado cambiario. De hecho, en la práctica se está dando porque hay muchísimas trabas o dificultades para el acceso a los dólares. No está decidido formalmente, pero en la práctica esto está funcionando así. Así que para ver cuál es el impacto que esta situación del traspaso presidencial genera en el mercado, estamos en comunicación con el economista Eugenio Marí, que es jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Muy buen día, bienvenido a Canal E. Muy buenos días, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, ¿cómo la ves este retraso que todos esperaban para hoy, las medidas, esta indefinición, ¿no?, de lo que va a pasar, esta suerte de feriado cambiario para hoy? ¿Qué impacto tiene? Bueno, a ver, respecto a la medida que tomó el Banco Central, yo le diría que es lo razonable en el marco de que lo que el presidente propone es un cambio de régimen económico. Y ese cambio de régimen, hasta que no esté en vigencia, hay que administrar las cosas como están, ¿no? Hay que tener en cuenta que el esquema de liquidación de divisas 50-50 para exportadores hoy ya no está vigente, y con lo cual el Banco Central lo que hizo es, bueno, paremos la pelota un segundo, y cuando aparezca la medida del Ministerio de Economía, también deberán aparecer nuevas medidas del Banco Central, ¿sí? Respecto a ¿Y qué te parece qué te parece que impacto? En este momento se está realizando la primera reunión de gabinete del presidente Milei con todo su equipo. Comenzó pasadas las 8:30 de la mañana y seguramente por ser la primera se extenderá. Pero también están empezando a abrir los mercados, ¿no? ¿Cuál te parece que puede ser la expectativa de esta primera jornada hábil después del traspaso presidencial? Lo que se conoció del discurso del presidente en la jornada de ayer y bueno, y el traspaso a una nueva era de gobierno. Bueno, a ver, lo que prometió el presidente fue básicamente que todos los esfuerzos se van a concentrar en equilibrar la macro, ¿sí? Habló muy claramente de evitar un escenario hiperinflacionario y que para eso es imprescindible tener un ancla fiscal, ¿sí? Eso fue reforzado hoy por el vocero presidencial, ¿sí?, que dijo el equilibrio fiscal es innegociable, ¿sí? Y ese es el ancla sobre la cual van a empezar a construir las expectativas del nuevo gobierno, ¿sí? A ver, un gobierno que dice vamos a honrar la deuda, vamos a tener equilibrio fiscal, vamos a hacer reformas, es un gobierno que lo que nos está diciendo es vamos a apuntar a ser un país normal, ¿sí? Y eso es lo que ha ayudado en las últimas semanas a que se recupere el valor de las acciones argentinas, el valor de los títulos públicos, ¿sí? Incluso que bajen los tipos de cambio paralelo respecto a los niveles de pánico que se veían previamente, ¿sí? Ahora, ¿dónde estamos parados en este momento? Bueno, estamos parados en el momento en el cual el gobierno, todo ese lineamiento estratégico que pone el presidente sobre la mesa, hay que bajarlo a tierra. ¿Queremos equilibrio fiscal? Perfecto. Hay que decir qué partidas presupuestarias se van a recortar. ¿Queremos un mejor sistema educativo? Bueno, ¿qué reforma hacemos en el sistema? ¿Queremos mejor salud? Bueno, ¿qué reforma hacemos en el sistema de salud? ¿Sí? Ahora ya es el momento de lo concreto y entonces vamos a tener que estar atentos al boletín oficial, que es el mecanismo por el cual habla el gobierno, con la característica de que estamos en el marco de una urgencia, ¿sí? Las medidas no se pueden dilatar mucho y tienen que aparecer rápidamente. Bueno, el primer impacto es en el bolsillo, ¿no? Ya el sábado las petroleras, YPF incluso aumentaron 30% el precio de los combustibles, impacto en la góndola del supermercado, productos de la canasta básica que se duplicaron directamente de precios. Esta libertad de precios, ¿no?, que le da Javier Milei a las empresas, esto es libre mercado. ¿Puede originar una hiperinflación? Digo, ¿qué puede llegar a pasar en nivel social con esto? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que los precios que se van a tener que corregir, esto es causa de la política económica previa. Si hoy estamos hablando de precios atrasados,
significa que hubo una decisión anterior de atrasarlos, de regularlos, de congelarlos, compañía. Con lo cual, acá deberíamos, insisto, ponderar la película completa. Por otro lado, es una realidad que cuando estos precios se sinceren, seguramente habrá un impacto inicial en el poder adquisitivo. Esto, insisto, son las consecuencias de una política económica irresponsable, pero, y acá viene el punto más importante, es este camino es la alternativa a una hiperinflación. A ver, normalizar la economía argentina, hacer las reformas, apuntar al equilibrio fiscal, sacarle de encima la presión al Banco Central para que tenga que emitir sin respaldo, son todas medidas que a los argentinos nos alivian de tener un mal mayor, que es una hiperinflación. A ver, una hiperinflación para que nosotros entendamos. Argentina, cuando atravesó un proceso hiperinflacionario, tuvo más de 3.000% de inflación. Eso hoy significaría que la pobreza se vaya a 60, 70%. Es un proceso realmente impredecible. Entonces, eso es lo que hay que evitar a toda costa. Eugenio, te hago un punto ahí, si me permitís. Justamente uno de los datos que el presidente Javier Milei señaló en su discurso ayer, en el domingo, fue este, ¿no? Habló del impacto en los precios. Habló de una cifra que a mí personalmente me deja dudas porque me faltan detalles técnicos para saber cómo llegó ahí, digamos, ¿no? Pero él habló de 15.000% de inflación, ¿no? Unos preguntan, dijo 15.000, dijo 1.500, dijo, ¿no? Que fue un número lo tiró así por tirar cualquier número. Que verdaderamente marcó cuál es, por lo menos, más allá de las imprecisiones técnicas, el diagnóstico que él está mirando. Entonces, la pregunta es, ¿crees que estamos transitando ya el inicio de una hiperinflación desde el punto de vista técnico o, en todo caso, estamos al umbral de una hiperinflación que está por venir y que el gobierno trataría de frenar? Bueno, tu pregunta es muy buena, ¿sí? Porque me permite explicar lo siguiente, que es, la hiperinflación no es un proceso que vas de la nada al todo. Justamente, vos vas construyendo el estallido hiperinflacionario, de qué es lo que estamos hablando, 15.000, 3.000, estos números de pánico. De pánico. Eso es el estallido final. Pero para llegar ahí, vos tuviste que transitar un camino, que es un camino largo que vos lo vas construyendo a lo largo del tiempo. Ese camino es el que ha ido construyendo la Argentina. La inflación del 10 al 20, 30, 40, 50, 140, ahora para fin de año se espera 200. Bueno, cuanto vos más avanzás en ese camino, más probabilidad hay de que tengas ese estallido final. Estallido final que lamentablemente es impredecible, ¿sí? Entonces, el número es 15.000, es 4.000, es 20.000, imposible saberlo, ¿sí? No lo podemos saber. Lo que sí está claro es que el valor del peso, en un caso hiperinflacionario, desaparecería. Los argentinos estaríamos en una situación realmente de crisis mayúscula. El poder adquisitivo de los salarios se erosionaría muchísimo más rápido que hoy y la pobreza, insisto, saltaría 10, 20 puntos, ¿sí? Dependiendo de la característica de la crisis. En el caso de Fundación y Progreso, Eugenio, donde vos sos economista jefe, ¿cuál es la proyección que ustedes están manejando para los movimientos de precios de diciembre? Y si es que la tienen, ¿y cuál es, estimo que sí, cuál es la proyección anual y el pique, sobre todo, de la inercia inflacionaria que tendría enero? Bueno, a ver, para diciembre nosotros estamos proyectando una inflación que va a estar en torno al 15%. ¿Sí? Obviamente va a depender de cuáles sean las medidas, es la realidad. Sería la más alta del año. Por lejos, estaríamos hablando de la más alta desde... Y son ustedes los que más bajo la proyectan, porque todos están proyectando por encima del 20 incluso para diciembre. Sí, ahí las proyecciones no todas están arriba del 20, hay una heterogeneidad, pero insisto, esto se debe a que todavía no se terminan de conocer cuáles son las medidas. ¿Sí? Entonces, según cómo sean las medidas, ¿sí?
ahí van a ser las variaciones del índice de precios. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, una normalización gradual de las tarifas que una normalización de shock. ¿Sí? Bueno, todo eso está por conocerse. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que tener claro es que esta normalización de precios inicial, que nos va a dar subas del índice de precios del 15, incluso pueden ser del 20 durante los primeros meses, es justamente sincerar la herencia para empezar a bajar la inflación. ¿Sí? A ver, si las cosas se hacen bien, nosotros proyectamos que para fines del año que viene podemos estar con inflaciones mensuales del 3%. ¿Sí? Bueno, ese es el alivio al que podemos llegar los argentinos, ¿sí? Salir de este proceso inflacionario que nos agobia todos los días y acercarnos a ser un país de inflación baja, con precios más estables, con salarios que recuperan poder adquisitivo, con un horizonte que se nos abre más hacia adelante. Bueno, en fin, empezar a normalizar a Argentina y que los argentinos sintamos ese alivio. Eugenio, ¿y vos crees que esto es posible? O sea, ¿es posible pensar un 2024 con un inicio inflacionario en 2 dígitos, terminando en un 3 o 4% mensual hacia fin del mismo año? Totalmente. Ahora, tenemos que ser conscientes de la urgencia y la profundidad del problema. ¿Sí? Argentina en este momento lo que no tolera son más parches. ¿Sí? El gobierno lo que tiene que empezar a construir es credibilidad. Y la credibilidad no la va a construir con anuncios, la va a construir con medidas. ¿Sí? Cuantas más sólidas, más profundas sean esas medidas, más credibilidad va a poder construir, y eso va a ayudar a que justamente esta transición dolorosa, que es lo que se nos viene, sea lo más corta posible. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Sí? Cuanto mejor hagamos las cosas, más cortita va a ser esa transición y más rápido vamos a tener una economía recuperándose. No, la pregunta que se hacen muchos es si va a aguantar, ¿no? Si va a aguantar un país con un 50% de pobreza estos niveles de inflación durante tantos meses, cuando ya hoy no llegan a mediados de mes. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué les pasa ya hoy, ¿no? Ya hoy cuando van al supermercado ven que todo aumentó el doble, directamente el doble, todo está el doble y su sueldo sigue igual, ¿no? Bueno, lo que vos estás relatando es justamente lo que no se tiene que seguir profundizando. E insisto, ¿qué es lo que ocurre? Estos meses iniciales de inflación más alta son la consecuencia de los congelamientos, de los controles, de la política económica que ya hicimos. La pregunta es si a partir de hoy vamos a tener una política económica más responsable o menos. El gobierno está prometiendo que va a ser más responsable. Esperemos que cumpla. Si lo hace efectivamente, lo que vamos a empezar a ver es que luego de esta transición, la inflación va a empezar a bajar y vamos a sentir alivio justamente en lo que está diciendo. No ir al supermercado y ver que los precios suben siempre el doble, y que no sabés, no tenés precio de referencia. Bueno, llegar a eso requiere medidas contundentes, requiere que Argentina normalice los mercados, requiere una transición inicial que probablemente genere algunos costos. Ahora, insisto, cuanto más contundentes sean las medidas, más corta va a ser esa transición y más rápido vamos a tener una economía creciendo. Gracias, Eugenio. Eugenio María, economista y jefe de